El 27 de junio de 2025, un solitario MiG-29 ucraniano rugió en el cielo, transportando 4 bombas guiadas avanzadas GBU-39, apuntando directamente hacia una fábrica oculta de drones Shahed 136, enterrada a 350 kilómetros dentro de territorio controlado por Rusia. Y este movimiento audaz podría redefinir la guerra aérea. El caza, perteneciente a la 40ª Brigada de Aviación Táctica, siguió inicialmente una ruta habitual, pero las tensiones se dispararon en el momento en que se adentró en cielos enemigos. Informes de exploradores revelaban que el sitio producía alrededor de 40 drones mortíferos por semana, así que golpearlo con fuerza podría aliviar el terror constante de los ataques nocturnos contra civiles. Durante ese mismo mes, las fuerzas ucranianas afirmaban haber derribado más de 4.678 UAV rusos. Sin embargo, Moscú seguía aumentando la producción para saturar las defensas. Lo que nadie sabía era que el verdadero drama se desarrollaría en un breve intervalo de engaño y habilidad bruta, poniendo a prueba los límites contra uno de los escudos más rígidos del mundo. Exploremos esto con Navy Secrets. El 27 de junio de 2025, un piloto de MiG-29 ucraniano enfrentó una serie de amenazas mortales al acercarse a la fábrica de drones Shahed 136, controlada por Rusia, serpenteando a través de estrechas zonas muertas de radar de los sistemas S-300 y S-400 mientras esquivaba los agudos sensores de las unidades móviles SA-15. La misión exigía precisión, coraje y una confianza absoluta en la cobertura natural del terreno. Volando a 150 metros sobre un terreno accidentado, el piloto utilizó cada cresta y lecho de río para ocultarse de los sensores enemigos. Un solo movimiento en falso podría exponerlo a una andanada de misiles. Este enfoque era una apuesta de alto riesgo, equilibrando la física contra una sofisticada red de defensa aérea. El plan se basaba en explotar los puntos ciegos de la cobertura de radar rusa, pero ejecutarlo no era tarea sencilla. Los sistemas de radar tenían dificultades para detectar objetos bajo la curvatura de la Tierra, creando una zona de sombra bajo los 240 metros. A esta altitud, la inteligencia había mapeado un corredor estrecho de solo 8 kilómetros donde las señales superpuestas de los S-300 y S-400 dejaban un vacío. El piloto se pegó al suelo, rozando colinas y valles para permanecer invisible. Por ejemplo, siguió el camino de un lecho de río seco, cuyas orillas ofrecían un escudo efímero contra la detección. Los informes posteriores a la misión confirmaron que los radares rusos barrían el área con 350 vatios de potencia, explorando desde 95 kilómetros de distancia, pero el terreno mantuvo oculto su avión. Cada segundo en el aire ponía a prueba la habilidad y los nervios del piloto. Los vientos cruzados representaban una amenaza constante, capaces de desviar el MiG 2 o 3 kilómetros en cuestión de momentos. Una deriva hacia el oeste arriesgaba entrar en el paraguas mortal del S-300, mientras que un desplazamiento hacia el este podría Una exponerlo al unidad alcance de los SA-15, misiles sospechosa SA-15. del vacío, detuvo su patrulla para escanear con su radar 9S-36, cuyas señales pulsaban a través del receptor de alerta del piloto. Él contrarrestó manteniéndose bajo, negándose a apurar el paso y arriesgarse a una firma de radar más brillante. Los datos posteriores mostraron que su disciplina lo mantuvo dentro del corredor seguro, evitando bloqueos que habrían podido terminar la misión. Volar tan bajo traía sus propios desafíos. El suelo se convertía en un adversario. A 150 metros, las corrientes de aire calentadas por las rocas sacudían el avión, y las pendientes repentinas obligaban a ajustes rápidos para evitar el desastre. El piloto ajustaba constantemente los controles, manteniendo el MiG estable mientras buscaba obstáculos no marcados, como líneas eléctricas ausentes en los mapas obsoletos. Ambos bandos movían frecuentemente el equipo, haciendo que las bases de datos fueran poco confiables. Por ello, confiaba en sus ojos e instintos. Por ejemplo, un giro brusco a lo largo de la sombra de una cresta lo salvó de un barrido de radar, pero exigió un tiempo de reacción de una fracción de segundo. Su atención convertía los microdetalles del terreno en líneas de vida. La red de defensa rusa no dejaba de buscarlo. El radar lejano del S-400 en Melitopol barría el valle con señales intermitentes, demasiado débiles para bloquearlo, pero suficientes para activar alertas. Las unidades SA-15 más cercanas alternaban entre modos de búsqueda y seguimiento, señal de que sus tripulaciones sentían que algo andaba mal. El piloto resistió el impulso de ascender o acelerar, sabiendo que cualquiera de las dos acciones habría pintado un blanco claro en las pantallas rusas. En cambio, se apoyó en la geometría del paisaje, usando las colinas para romper la línea de visión.
El análisis reveló que los misiles SA-15, de haber sido lanzados, habrían tardado 24 segundos en alcanzarlo, pero el enmascaramiento del terreno impedía un seguimiento lo suficientemente largo. La precisión definía cada movimiento en el vacío de 8 kilómetros. Debido a su posicionamiento, los radares rusos estaban optimizados para amenazas en alta altitud, dejando un bolsillo poco profundo a bajas altitudes. Como un giro demasiado tarde, un solo error habría obligado a un ascenso a vista descubierta, dando al enemigo un disparo limpio. El piloto usó giros suaves para mantenerse en el carril, manteniendo el acelerador estable para conservar 150 metros como altura base. Sus instrumentos mostraron que el vacío se mantenía, pero por poco. Los informes posteriores confirmaron que el radar del S-400 tenía dificultades para resolver blancos bajo los 240 metros a esa distancia, dándole una ventaja mínima pero crítica. Mientras las amenazas aumentaban, el piloto enfrentó un nuevo desafío cuando un nuevo tono de radar señaló una red adaptativa. Una tripulación SA-15 probablemente había notado la vulnerabilidad del vacío e intensificado sus barridos. Respondió con una ligera inclinación hacia una cresta más oscura, descendiendo brevemente a 145 metros para evitar un cable no registrado en sus Cambiaron mapas. mientras navegaban, Las sombras en la cabina, confiando en su entrenamiento más que en datos incompletos. Este movimiento silenció el tono por un momento, ganándole preciados segundos. Las estadísticas de ataques similares en junio de 2025 mostraron que Ucrania explotaba tales vacíos en el 70% de las misiones profundas, probando el valor de la táctica a pesar de sus riesgos. El último punto de referencia se acercaba, marcando el momento de prepararse para el ascenso. Las defensas rusas operaban en ciclos predecibles, y la inteligencia había calculado la misión para golpear en una breve pausa en los barridos de radar. El receptor de alerta del piloto disminuyó como se esperaba, señalando una ventana efímera. Cruzó el último tramo abierto con exposición mínima, regresó a 150 metros y alinear el avión para el ascenso crítico. Cada decisión hasta ese momento había protegido este instante, preparando el terreno para el siguiente obstáculo. Un ascenso audaz a través de una tormenta de desafíos electrónicos y mecánicos. Sin embargo, mientras el piloto se preparaba para ascender, debía enfrentar los radares enemigos y una batalla interna en el avión, donde un cableado soviético envejecido luchaba por alimentar bombas estadounidenses de última generación. 45 minutos antes de que el MiG-29 alcanzara su objetivo el 27 de junio de 2025, un engaño meticulosamente orquestado se desarrolló. Los U-24 ucranianos lanzaron misiles antirradar y equipos de guerra electrónica transmitieron señales falsas, creando una ventana efímera de 90 segundos para que el caza solitario ascendiera y soltara sus bombas. Este engaño no se trataba de fuerza bruta, sino de superar a una formidable red de defensa aérea rusa. Al forzar a los radares a apagarse y desviar la atención hacia una amenaza falsa, Ucrania creó una rara oportunidad para que el MiG golpeara una fábrica de drones Shahed 136 a 350 kilómetros en territorio hostil. Cada movimiento estaba calculado para explotar los hábitos del enemigo. Sin embargo, el éxito del plan dependía de un tiempo preciso y una ejecución impecable. El engaño comenzó con los U-24 ucranianos, disparando misiles antirradar contra sitios clave de radar cerca de áreas como Tomás, obligando a los operadores rusos a apagar o ajustar sus sistemas. Estos misiles antirradiación no necesitaban destruir el equipo para ser efectivos. Un apagón temporal perturbaba el ritmo de la red de defensa tanto como un impacto directo. Al mismo tiempo, unidades de guerra electrónica saturaban las ondas con ecos de radar falsos, imitando una gran fuerza de ataque que se acercaba desde el noroeste. Esta incursión fantasma atrajo los sensores y patrullas rusas lejos de la ruta real del MiG al sureste. Por ejemplo, informes de inteligencia confirmaron más tarde que los comandantes redirigieron unidades móviles SA-15 para cubrir el sector equivocado, dejando una brecha para el MiG, con 21.000 kilómetros de combustible restante. Las defensas aéreas rusas, aunque avanzadas, dependían de patrones predecibles que podían manipularse. Cuando un radar se detenía para verificar una señal, otro debía reorientarse para cubrir el vacío, creando breves momentos de vulnerabilidad. Los misiles HARM forzaron tales pausas, con los operadores cortando la energía para evitar daños o entrando en modo de diagnóstico. Mientras tanto, las señales señuelo exigían atención, ya que las tripulaciones rusas no podían ignorar lo que parecía un ataque mayor. Esta fricción ralentizó su respuesta,
dando al MiG un corredor estrecho para acercarse sin ser detectado. El análisis de ataques lineares en junio de 2025 mostró que Ucrania usaba tales tácticas en el 65% de las misiones profundas, con señuelos distrayendo las defensas durante hasta 2 minutos. En algunos casos, el objetivo no era cegar toda la red rusa, sino hacerla lenta en el momento crítico. El MiG debía ascender a 4.500 metros para soltar sus bombas GBU-39, un movimiento que lo expondría a todos los radares del sector. A la distancia esperada, una batería S-400 podría haber lanzado misiles que llegarían en unos 24 segundos, una amenaza mortal si el piloto se demoraba. Sin embargo, el engaño garantizaba que los radares clave estuvieran desalineados, fuera de línea por los misiles o concentrados en el falso ataque del noroeste. Este desalineamiento creó una ventana de 90 segundos en la que el MiG podía elevarse sin un bloqueo estable. Los datos posteriores a la misión revelaron que los lanzamientos de misiles rusos, de haber sido intentados, habrían llegado 30 segundos después de que se soltaran las bombas, demasiado tarde para detener el ataque. El enfoque del piloto fue una clase maestra de disciplina, ya que ajustó su ascenso para coincidir con la caída prevista en la actividad de radar. Los equipos de guerra electrónica habían sincronizado sus señales para alcanzar su punto máximo justo cuando los misiles de los U-24 impactaban, maximizando la confusión. Por ejemplo, un radar móvil cerca de Melitopol fue forzado a reiniciar tras un impacto HARM, dejando un breve punto ciego. El MiG aprovechó esto, acercándose desde un vector sureste inesperado que las defensas rusas no habían priorizado. Las estadísticas de ataques de julio de 2025 en Zaporilla mostraron que engaños similares permitían a los aviones ucranianos penetrar el 80% de las zonas objetivos sin ser detectados, probando la fiabilidad de la táctica. Las fuerzas rusas intentaron contrarrestar inundando el aire con ruido electrónico cerca de la fábrica. Unidades Krasuja 4 en tierra emitieron 500 watts de interferencia en las frecuencias GPS, buscando desorientar la navegación de cualquier arma entrante. Este bloqueo redujo la relación señal-ruido por debajo de los niveles utilizables para la mayoría de los dispositivos electrónicos civiles. Sin embargo, las bombas GBU-39 estaban diseñadas para manejar tales ambientes, tratando la interferencia como un desafío rutinario. Sus sistemas a bordo realizaban diagnósticos en milisegundos, asegurando que la misión permaneciera en camino. A diferencia de la navegación tensa del piloto, estas armas no necesitaban entrada humana para adaptarse, dependiendo de planes precargados para navegar en el caos. El éxito del engaño radicó en su simplicidad y precisión. Los planificadores ucranianos no buscaban desmantelar la red rusa, sino estirar su atención. El falso ataque forzó a los comandantes a priorizar una amenaza inexistente, mientras que los misiles HARM mantuvieron ocupados a los radares en modo de autoprotección. Esto generó una fricción que les permitió al MiG desarrollar un ritmo sin precedentes y, en su momento de mayor exposición, mantener un margen de seguridad preciso mientras soltaba las bombas. Distantes que temer. Por ejemplo, un registro ruso capturado después de un ataque en junio reveló que los señuelos retrasaron el redepliegue de los SA-15 en 40 segundos, suficiente para que un avión pudiera infiltrarse. El piloto del MiG confió en esta coreografía, ascendiendo solo cuando su receptor de alerta confirmó la pausa esperada. Cada elemento del engaño estaba respaldado por cálculos precisos. La ventana de 90 segundos tenía en cuenta los ciclos de reinicio del radar y el tiempo necesario para reorientar las patrullas. El tiempo de vuelo de 24 segundos de los misiles advertía al piloto de su límite de exposición. El enfoque desde el sureste explotaba un vacío de cobertura causado por el terreno. Y la atención rusa estaba enfocada en amenazas de gran altitud. Esta planificación no era adivinanza. Se basaba en meses de inteligencia de ataques similares, como los de Zaporilla, donde Ucrania perturbó la logística de los drones en el 70% de los casos. El combustible del MiG, reducido a 21.000 kilómetros, ofrecía justo el margen suficiente para ejecutar el ascenso y regresar. Mientras el piloto alcanzaba el punto de lanzamiento, el engaño había cumplido su función, manteniendo a raya las defensas rusas. La ventana era estrecha, pero suficiente. El MiG ascendió, listo para entregar su carga mientras las tripulaciones rusas se apresuraban a redirigir su atención. Lo que siguió fue el momento decisivo en que 4 bombas GBU-39 abandonaron las alas para enfrentar una tormenta de interferencias, probando si la apuesta ucraniana podría alcanzar su objetivo. Con el engaño abriendo el camino, el MiG alcanzó su momento crítico a las 15:28, cuando las bombas GBU-39 se separaron y comenzaron su planeo a través de un cielo disputado.
Las bombas GBU-39, lanzadas el 27 de junio de 2025, infligieron un golpe devastador a la fábrica rusa de drones Shahed 136, destruyendo el taller de ensamblaje, el almacenamiento electrónico y el hangar de UAV, desencadenando explosiones en cadena que aniquilaron decenas de drones, reservas de combustible y equipo de mantenimiento crítico. Este ataque no se trataba solo de destrucción, sino de desmantelar un engranaje vital de la máquina de guerra rusa. Cada bomba estaba programada para golpear un sector específico, asegurando una interrupción máxima de la cadena de producción. El caos resultante dejó las instalaciones en ruinas, con explosiones secundarias que amplificaron los daños. El ataque calculado de Ucrania envió un mensaje claro. Contra el taller Ningún de objetivo estaba fuera de alcance. Perforando su techo reforzado en un ángulo pronunciado de 68 grados para desatar el caos en el interior. Esta entrada precisa maximizó la presión interna de la explosión, destrozando las mesas de trabajo donde los técnicos instalaban autopilotos y placas de circuito en los fuselajes de los Shahed 136. La onda expansiva doblegó las vigas de acero y esparció escombros por el suelo, dejando el taller inutilizable. Por ejemplo, imágenes satelitales posteriores mostraron que el ala este se había derrumbado en un amasijo de metal retorcido, sin señales de equipo recuperable. Este único impacto detuvo la capacidad de la fábrica para ensamblar nuevos drones, cortando una línea de producción clave. Momentos después, la segunda bomba apuntó al área de almacenamiento electrónico, desencadenando un incendio devastador que consumió componentes críticos. Lleno de baterías de iones de litio y paquetes de sensores, el área de almacenamiento explotó en incendios secundarios que ardieron más calientes que la explosión inicial. Estas llamas se propagaron rápidamente, destruyendo cajas de aviónica delicada, esencial para la navegación de los drones. Informes de interceptaciones de comunicaciones rusas confirmaron la pérdida de casi toda la electrónica almacenada, obligando a depender de depósitos distantes. Este golpe no solo dañó los inventarios, sino que cortó la columna vertebral tecnológica necesaria para sostener las operaciones Shahed en la región. El tercer impacto resultó el más catastrófico, aterrizando justo en un hangar que albergaba de 15 a 20 drones Shahed 136 completamente ensamblados, cada uno cargado con 40 kilogramos de explosivos. La detonación desencadenó una reacción en cadena masiva, mientras las ojivas de los drones se encendían en cascada. Una columna de humo se elevó a 900 metros, visible en satélites infrarrojos en segundos, confirmando la destrucción de un almacén de armas significativo. Por ejemplo, el cráter resultante engulló tanques de combustible y herramientas de calibración cercanas, borrando la infraestructura necesaria para los lanzamientos de drones. Este golpe solo perturbó semanas de salidas planificadas contra el frente sur de Ucrania. La cuarta bomba selló el destino de la instalación al impactar en un anexo trasero lleno de piezas de repuesto y equipos de diagnóstico. Menos espectacular que la explosión del hangar, este impacto garantizó que los componentes sobrevivientes no pudieran ser reensamblados rápidamente. Críticos para la reparación y programación de drones, las herramientas de mantenimiento fueron reducidas a chatarra. Las estimaciones de inteligencia evaluaron las pérdidas combinadas en millones de rublos, con la logística de drones del sector sur en caos. Ataques similares en Zaporilla en junio de 2025 mostraron a Ucrania apuntando a centros de reparación con un 70% de éxito, amplificando el impacto acumulativo en la campaña de UAV rusos. Este ataque fue más que una victoria táctica. Perturbó una red más amplia que alimentaba los asaltos con drones rusos. Los drones Shahed 136, usados para aterrorizar la red energética ucraniana en áreas civiles, dependían de esta fábrica para su producción semanal. Destruirla forzó a Moscú a buscar alternativas de emergencia, con informes que indicaban transferencias de emergencia desde depósitos en Belgorod y Kunsk en los días siguientes. El efecto dominó del ataque reflejó los ataques ucranianos de julio de 2025 contra depósitos de petróleo y puestos de mando, que redujeron el tempo operativo ruso en un 30% en algunos sectores. Al apuntar a la producción, Ucrania buscaba ahogar el suministro antes de que los drones llegaran al campo de batalla. La precisión de cada bomba era crucial para este resultado. Las GBU-39, guiadas por sistemas inerciales y breves actualizaciones GPS, mantuvieron una precisión de 12 metros a pesar de la intensa interferencia de las unidades rusas. Sus llegadas escalonadas cada 30 segundos abrumaron las defensas puntuales, asegurando que ningún sistema pudiera contrarrestar las 4. Por ejemplo, las bombas se acercaban desde diferentes ángulos, obligando a las tripulaciones rusas a dividir su atención. Esta táctica,
observada en el 60% de los ataques profundos ucranianos ese verano, maximizó la destrucción mientras minimizaba la ventana de respuesta defensiva. El éxito del ataque destacó la creciente maestría de Ucrania en la guerra de precisión. Al integrar municiones inteligentes estadounidenses con aviones de la era soviética, Ucrania transformó recursos limitados en un arma potente. La capacidad de las bombas para penetrar estructuras reforzadas y desencadenar explosiones secundarias amplió su impacto más allá del simple poder de fuego. El análisis mostró que la producción de la fábrica, estimada en 40 drones por semana, fue detenida durante al menos un mes, alineándose con la estrategia ucraniana más amplia de perturbar la logística de los drones antes del invierno. Este enfoque hizo eco en los ataques de agosto de 2025 contra instalaciones petroleras en Volgograd, que redujeron en un 25% el suministro de combustible para las operaciones aéreas rusas. Más allá de los daños inmediatos, el ataque expuso vulnerabilidades en la estrategia industrial rusa. La dependencia de la fábrica de una producción centralizada la convirtió en un objetivo principal, y su destrucción forzó costosas relocalizaciones. Los datos económicos rusos de mediados de 2025 revelaron un déficit de 3.69 billones de rublos, dificultando los esfuerzos para reconstruir tales instalaciones. El enfoque de Ucrania en objetivos de alto valor, como centros de drones y líneas férreas, sugería un cambio hacia debilitar capacidades a largo plazo, en lugar de solo amenazas inmediatas. Este ataque fue, por lo tanto, un paso calculado en una campaña más amplia para erosionar la ventaja ofensiva rusa. El impacto de la misión resonó más allá del campo de batalla, señalando la capacidad de Ucrania para proyectar poder en territorio hostil. Esto fortaleció la confianza de los aliados occidentales, que vieron sus municiones usadas con precisión quirúrgica. La destrucción de una fábrica clave de drones, confirmada por imágenes post-ataque, reforzó los llamamientos a más ayuda, especialmente para armas avanzadas como el GBU-39. Sin embargo, mientras la fábrica ardía, el trabajo del piloto estaba lejos de terminar. Debía enfrentar una escapada peligrosa a través de una red de defensa ahora alerta, sumergiéndose para esquivar misiles y cazas en una carrera palpitante hacia la seguridad. La misión del 27 de junio de 2025 mostró la audacia e ingenio ucranianos, combinando navegación arriesgada, improvisación técnica y ataques precisos para destruir una fábrica de drones Shahed-136 rusa, demostrando la superioridad de las GBU-39 frente a defensas formidables, al tiempo que exponía las vulnerabilidades de Moscú. Esta operación fue más que simplemente un golpe. Entretejió un acercamiento peligroso a través de vacíos en el radar,